¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Vamos a meterle un nuevo videíto por aquí. Te mando un saludo si me estás escuchando en formato podcast, en formato Spotify. Y un saludo también si me estás viendo por aquí por YouTube. Y hoy vamos a traer un tema que sé que les encanta. Que sé que es algo que siempre que lo hablo y lo toco, hay muchísima interacción. Y es el tema de cómo conectar y mantenerte en la frecuencia exacta de esos deseos, de esa realidad deseada, de ese yo ideal, para que tú puedas aprender a vibrar alto y a raíz de vibrar alto cambiar tu realidad. Porque si ahora te has dado cuenta de una cosa, es que llevas mucho tiempo queriendo cambiar esa realidad, queriendo hacer un cambio en tu vida, ya sea físico, mental, emocional, espiritual o económico. Pero ese cambio de realidad como que parece ser que nunca llega. Con el paso del tiempo, en vez de estar más cerca, cada vez pierdes más la fe. Y eso es porque te estás centrando en el cambio de realidad en sí y no en la vibración que provoca que el cambio se produzca de forma natural. Entonces, ahí es donde vamos a entrar hoy, en cómo conectar y mantenerte en esa frecuencia de tus deseos, entendiendo que si mantienes la frecuencia en aquello que quieres, lo vas a materializar como consecuencia y por añadidura. Hacía un montón de tiempo llevaba intentando conectar este micrófono para que se me escuchara de la mejor manera posible. Tenía el micrófono, la tarjeta de audio, todo, pero la gente que me siga desde hace mucho tiempo sabrá que siempre tenía el problema de que solo se escuchaba por un oído, solo se escuchaba por un solo lado el tema del audio y ya por fin, después de muchísimo tiempo, lo he recuperado. Lo he recuperado, he sabido hacerlo, he sabido configurarlo y a partir de ahora el sonido, el audio, la grabación se va a escuchar de otro nivel. Si me estás escuchando en Spotify, estoy seguro de que lo estás notando ahora cómo se escucha de bien. Y si estás escuchándome aquí por YouTube, estoy seguro que también estás igual. Así que, amigos, vamos a adentrarnos directamente con el contenido. Antes de nada, déjame decirte que en este canal hablamos sobre todo lo que necesitas saber para despertar tu verdadero potencial y hacer un cambio de realidad en tiempo récord. Y una vez hayas hecho eso, te hayas elevado como persona, puedas crear tu marca personal ahí fuera alrededor de tu pasión para generar tus primeros ingresos a raíz de ello. Como yo lo he hecho y como lo hago con mis clientes en mi coaching y consultoría, que al final del vídeo, al final del audio, te hablaré de ello. Vamos a adentrarnos, ¿vale? Recuerda que mi manera de hacer los vídeos, de hacer los podcasts, es básicamente explicarte de forma conceptual todo lo que necesitas saber y a raíz del transcurso del vídeo ir explicándote de forma práctica cómo puedes aplicarlo a tu vida. Por eso es fundamental que te quedes hasta el final. Y recuerda que aquí no hay nada preparado. Todo está hecho desde mi más alta comprensión de cómo yo he cambiado mi realidad y de cómo la cambio para precisamente mis clientes. Déjame introducirte antes que nada mi historia para que puedas conocerla si no me conoces. En 2023 estaba completamente perdido, dependiendo de fiesta, dependiendo de alcohol, de relaciones tóxicas, teniendo una vida que no quería, levantándome infeliz, sin saber ni siquiera por qué me levantaba, yendo a la universidad, estudiando administración y dirección de empresa, aprendiendo de un profesor que no tenía una empresa y yo me sentía frustrado. Sentía que mi vida no tenía sentido, sentía que vivía la vida que otros querían para mí, pero no la vida que yo quería para mí mismo. Y a raíz de todo ese cúmulo de cosas, toqué fondo. Toqué fondo porque no me encontraba, toqué fondo porque viví una vida absolutamente por inercia, como probablemente la hayas vivido tú en algún momento o la estés viviendo ahora, y eso provocó obviamente estados mentales negativos de frustración, angustia, culpa, vergüenza, arrepentimiento, problemas, depresión, ansiedad, todo eso que me llevó a la crisis existencial de mi vida. A raíz de eso, gracias a experimentar ese dolor, ese sufrimiento, pude tomar la decisión de cambiar. Y en tan solo 1 año y medio he dado un salto cuántico a mi vida gracias a entender todo lo que te comparto en este y en los más de 200 vídeos que tienes y he podido construir mi vida a raíz de exactamente lo que quería. Ahora mismo me encuentro absolutamente en forma, en mi mejor versión física, súper bien en la parte mental, emocional y espiritual, ganando todos los meses ingresos recurrentes de mi negocio online, teniendo impacto positivo sobre los demás, teniendo una marca personal de impacto, teniendo clientes con unos resultados increíbles y lo más importante, levantándome con entusiasmo diario y acostándome orgulloso de lo que he dado ese día. Viviendo la vida que siempre quise vivir y que en 2023 parecía imposible. Entonces te voy a compartir cómo yo lo he hecho, ¿vale? Para que tú puedas coger la comprensión y puedas aplicarlo a tu realidad para poder cambiarla. Hay algo que a mí sin ningún tipo de duda me sirvió para este cambio de realidad. Me sirvió para dar un salto cuántico y fue entender cómo funcionan los resultados. Cómo funciona ese cambio de realidad. Porque nos pasamos la vida actuando por inercia pensando que no tenemos la capacidad de cambiar nuestra realidad. Pensando que tenemos que ceñirlos a lo que vivimos de por vida.
Es como, en 2023 yo pensaba que estar en la universidad, salir de fiesta, beber alcohol, rodearme con gente tóxica y demás, era todo lo que existía. No existía nada más. Ni siquiera había una posibilidad en mi mente de que podía construir una vida. A raíz de sufrir, al final encontré esa realidad, encontré esa conexión y encontré esa visión. Pero lo primero que quiero que entiendas es que el cambio de realidad es mental. El cambio de realidad empieza en la mente. Tú ahora mismo, ¿qué hacías? Al igual que hacía yo antes. Estaba buscando más vídeos, estaba buscando más coaches, estaba buscando otro audio subliminal que te cambiara la vida, estabas intentando verte un vídeo de atracción para tener resultados sin hacer nada con tu vida, con esa espiritualidad de sofá, y buscabas como métodos, maneras y formas, estabas todo el día en cómo conseguirlo, sin entender que eso no te va a llevar a tu realidad deseada. ¿Y por qué se dice que todo eso que forzamos en la realidad no nos lleva a la realidad deseada? Porque si no ya lo tendrías. Yo, cuando intentaba buscar métodos y formas de cambiar mi realidad, me daba cuenta de que eso me provocaba cada vez más frustración. Porque se supone que yo sabía mucho, porque estaba aprendiendo mucho de cosas externas, pero mi realidad no cambiaba. Entonces yo llegué a un punto en donde me di cuenta de que o hacía algo distinto o iba a seguir experimentando lo mismo. Y con el paso del tiempo, en vez de tener más abundancia, fe, certeza, iba a tener frustración, angustia, preocupación y duda. Y la indecisión que provoca todo eso hace que tú abandones. Entonces yo llegué a la conclusión de meterme con todo esto de los principios mentales y universales para darme cuenta realmente cómo se cambiaba una realidad. Y lo primero que me di cuenta es que todo se mueve por vibraciones y frecuencias. Cuando a mí por primera vez me dijeron y escuché esto, yo dije, bueno, la gente está fumando aquí. O sea, la gente se está volviendo loca. ¿Cómo que vibración y frecuencia para cambiar mi realidad? No. Si yo hago todo esto, pues yo la cambio. Ya. Pero claro, eso es tu ego. Intentando hacerte ver cosas que en realidad no desconoces, que en realidad no sabes. Porque si lo supieras, si supieras cómo hacer ese cambio de realidad y obtener esos deseos, ya lo hubieses hecho. Entonces, si no tienes la realidad que ahora mismo deseas, es porque hay una información que desconoces, que es la que te vengo a explicar en este vídeo. Entonces, al final, lo primero que yo entendí fue que los resultados que tenía no me gustaban. Tú ahora mismo estás en este vídeo porque hay algún área, ¿vale?, que no te gusta, o hay algún área que es muy mediocre, que te gustaría evolucionar, que te gustaría cambiar. Entonces, lo primero que yo cuestioné a la hora de, antes de entender todo lo que tiene que ver con frecuencia, vibración y demás, este vídeo va a ser un desglose paso a paso entero sobre cómo cambiar tu realidad a raíz de elevar tu vibración, a raíz de vibrar alto y a raíz de entender cómo funcionan las frecuencias. Lo primero que entendí fue, me cuestioné, ¿por qué tengo los resultados que tengo? Porque ahora mismo experimento una realidad que no me gustaría seguir experimentando. Y al final debemos entender que lo que ahora mismo experimentamos simplemente es la consecuencia de acciones. Es decir, tú en el día a día tomas una serie de acciones y a raíz de esas acciones tienes los resultados. Porque hay mucha gente que cree que la realidad que vive tiene que ver directamente con los pensamientos. Es decir, a raíz de lo que piensas se crea la realidad. Eso es así. Los pensamientos forjan el destino, los pensamientos crean la realidad. Pero antes de que esos pensamientos lleguen a la realidad directo, hay muchos pasos previos que son los que te tienes que adentrar para entender dónde estás fallando. Entonces, lo primero que hay que cuestionarse es los resultados. No tengo los resultados que deseo, eso ya lo sé. Pero ¿cómo los cambio? ¿Los cambio viendo un vídeo? ¿Los cambio leyendo otro libro? ¿Los cambio escuchando un audio subliminal? ¿Yendo a buscar otro coach? Como ya he buscado 56 coaches y ninguno me ha servido. ¿Dónde está el fallo? ¿Por qué intento buscarlo pero no llego? Excelente. Porque primero que nada no has entendido que los resultados que experimentas son la consecuencia, son el reflejo de las acciones que tú tomas diariamente. Es decir, de tu patrón de comportamiento. Tú ahora mismo en el día a día actúas de una forma que provoca que tengas los resultados que ahora mismo experimentas. Por lo tanto, partimos de la base de que si mis resultados actualmente no me gustan, es porque las acciones están mal. Cuando yo en 2023 estaba en la universidad encerrado, tenía relaciones tóxicas, me sentía infeliz, tenía estados mentales negativos, no ganaba dinero. Yo, cuando tenía todo eso, dije, vale, ¿por qué está provocando esto? Y me di cuenta que era por las acciones. Pero ¿por qué se dice que son las acciones lo que te llevan a experimentar una vida de mierda que no quieres? Porque sin yo darme cuenta, ¿qué estaba haciendo yo en el día a día? Estaba saliendo de fiesta, estaba bebiendo alcohol, estaba yendo a la universidad con el único fin de encontrar un trabajo por el simple hecho de cambiar tiempo por dinero. Estaba creyendo que la manera de pasarlo bien era rodearme con ese tipo de gente. Entonces, todo lo que yo hacía en el día a día, que yo mismo elegía,
porque yo elegía ir a la universidad, yo elegía levantarme tarde, yo elegía fallar al gimnasio, yo elegía rodearme con esa gente, yo elegía salir, yo elegía todo lo que creaba mi realidad, al igual que tú lo estás eligiendo ahora. Tú ahora mismo, ¿por qué vas a un trabajo? Porque crees que es la forma de hacer dinero. ¿Tú por qué ahora mismo sales de fiesta, bebes alcohol y tienes malos hábitos? Porque crees que esa es la forma de disfrutar. Entonces, todo lo que tú eliges en acciones es lo que se expresa en tu realidad. Por lo tanto, tu realidad que ahora mismo tienes y no te gusta, no es culpa de otros. No es culpa de tus empleados, no es culpa de tu jefe, no es culpa de tus padres, no es culpa de tus relaciones y tu entorno, no es culpa del gobierno, no es culpa del Estado, no es culpa de los acontecimientos y circunstancias que vives, no es culpa de tu situación geográfica, no es culpa del dinero que tienes, no es culpa de nada de eso, es culpa de tus acciones, de lo que tú haces cada día. ¿Cuál es el problema ahí fuera? Que quieres cambiar tu realidad haciendo lo mismo. Pero déjame decirte una cosa, si mañana te vuelves a levantar y vuelves a hacer exactamente lo mismo que llevas haciendo estos años, ¿qué crees que pasará? Que tendrás el mismo resultado, efectivamente. ¿Tú ahora qué quieres? Obtener nuevos resultados sin cambiar lo que haces cada día, sin cambiar tu comportamiento habitual. Y déjame decirte que eso no existe. Yo para cambiar mis resultados, ¿qué tuve que hacer? Acciones distintas. ¿Qué tuve que hacer? Comportamientos distintos. Ahora, ¿qué pasa? Que tú ahora te estás llegando a la conclusión de que es obvio, ¿no? Es obvio que tengo que cambiar las acciones si quiero cambiar mi resultado. Es obvio que tengo que tener un nuevo comportamiento si quiero un nuevo cambio de realidad. Pero tú ahora mismo sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Entonces, tú mismo estás eligiendo no hacer tu propio cambio de realidad. Tú ahora mismo sabes, tu voz interna te dice todo lo que tienes que hacer. Te dice levántate temprano, te dice no diga mentiras, te dice trabaja en la disciplina, cuida la alimentación, rodéate con el entorno favorable, te dice que no salgas de fiesta, no bebas alcohol y no fumes, porque eso te perjudica y te destruye. Te dice que inviertas el dinero para poder juntarte en la persona que tiene la información que tú desconoces y así tú progresar. Tu conciencia te dice todo lo que tienes que hacer, pero ¿por qué no lo haces? Porque no vibras con eso. Ahí es donde nos vamos a adentrar, en esa vibración, en esa frecuencia. Entonces, partimos de la base de que ya hemos entendido que para un cambio de realidad necesitamos cambiar nuestro comportamiento y acciones en el día a día. Eso tiene que cambiar sí o sí. Pero ¿por qué tú ahora mismo no puedes cambiar esas acciones? Porque la identidad que presentas sigue siendo la misma. Ejemplo, ¿por qué una persona que intenta dejar de fumar lo deja por una semana, pero eventualmente en el tiempo vuelve a recaer? Porque esa persona intrínsecamente, su vibración, su frecuencia, se sentía como una persona fumadora. Entonces, por mucho que intentara forzar ese cambio en la realidad, no lo conseguía. ¿Por qué? Porque el cambio de realidad es mental, no físico. Tú ahora mismo que intentabas conseguir más dinero con un modelo de negocio, pero ¿cómo te sentías? Como una persona pobre, como una persona escasa. Por eso no podías expresar fuera lo que no era dentro. Cuando tú intentabas ahora sentirte mejor, ¿qué hacías? Buscar un vídeo, buscar un método, buscar un audio subliminal, pero dentro tú te seguías sintiendo igual. Entonces, por mucho que tú lo fuerces en la realidad, eventualmente en el tiempo vuelves al mismo punto, que es lo que a ti te pasa continuadamente. ¿Tú qué haces? Intentas forzarlo. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Que vuelves a estar en el mismo punto. Miras para atrás y llevas años estando en bucle, años estando estancado, años teniendo indecisión. ¿Por qué? Porque llevas toda la vida intentando cambiar desde la realidad la misma realidad, sin entender que desde la realidad no se puede cambiar nada, porque la realidad es un reflejo, es una consecuencia de lo mental. Por lo tanto, no hay que trabajar en la realidad, sino en lo mental. Ahí es donde hay que adentrarse. Por lo tanto, ya has entendido que no puedes forzar las acciones, sino que las acciones vienen de forma natural cuando cambias la vibración. Entonces, es aquí dentro donde hay que trabajar, en la parte mental. ¿Qué fue lo que hice yo cuando entendí todo esto? Me pregunté, ¿qué es esto de la vibración? Porque me había dado cuenta de que yo era ese tipo de persona que intentaba forzar en el mundo físico un cambio. Intentaba ese modelo de negocio, intentaba a ver si mañana tengo motivación y me levanto, todas esas mierdas que no tienen sentido.
¿Por qué no tienen sentido? Porque una vez más vuelvo a estar siempre en el mismo punto con el paso del tiempo. Por lo tanto, hay algo que está fallando. Exacto, lo que está fallando es que estás intentando cambiar la realidad desde esta misma realidad. Igual que si quieres más clientes, no tienes que buscarlos. Tienes que conectar vibracionalmente con eso para que de forma natural las acciones se provoquen. Ahí es donde hay que trabajar y ahí es donde nadie trabaja. Porque no es un cambio de realidad, es un cambio vibracional. No es un cambio en el mundo físico, es un cambio en la frecuencia, ¿vale? Aunque ahora iremos con esto de forma aterrizada porque hay mucha gente que a su vez que intenta mucho en la parte física, luego comete el error de quedarse solo en la parte mental, espiritual, conceptual de sofá, sentándose en su silla, haciendo así y creyendo que su realidad va a cambiar. Otro fallo que comete la gente. La gente se va a lo muy físico y no conecta espiritualmente con nada, o a lo muy espiritual pero no hace nada físicamente. Y ninguna de las dos cosas son buenas. Esas dos cosas provocan el mayor estancamiento del mundo. El hecho de saber mucho pero no tener resultados. Entonces, eso es una absoluta indecisión diaria que yo provoqué y de hecho la crisis existencial más grande que yo tuve en mis 2 años que llevo emprendiendo ha sido esa. El hecho de conectar espiritualmente muchísimo pero no tener resultados. De quedarme solo en la parte conceptual, espiritual, pensar que mi realidad va a cambiar por arte de magia, como tú llevas pensando mucho tiempo, que simplemente si te ves un vídeo de atracción y demás, tu realidad va a cambiar, ya. Pues sigue viéndote vídeos, crack, que verás cómo tu realidad cambia, pero cambia a mal, porque ¿cuánto tiempo llevas intentando cambiarla? Muchísimo, pero no has entendido nada, porque si hubieses entendido las cosas de verdad, hubieses cambiado la realidad. Recuerda que los hechos y los resultados son lo que depara lo que tú sabes. Tú no sabes en base a lo que tú dices, tú sabes en base a lo que tú has hecho. Yo aquí no digo que estoy en forma, yo lo muestro. Yo aquí no digo que tengo clientes, los muestro. Tienes todo por mi Instagram, @cristiandomínguez.es. Lo tienes en el link de la descripción. Me puedes seguir por ahí porque por ahí documento todo mi día a día. Y yo no digo nada, yo simplemente documento todo aquello que a mí me ha servido y que le ha servido a mis clientes cuando trabajo con ellos para cambiar la realidad. Pero todo lo tienes en evidencia, en los hechos. Por lo tanto, no digas tanto, céntrate en los hechos. Lo que depara que sabes son los resultados que has obtenido, no lo que has dicho que vas a conseguir, ¿vale? Entonces, por no irme por esa parte, ¿vale? Que no tiene nada que ver en este vídeo, vamos a adentrarnos en cómo vibrar alto, en cómo cambiar esa vibración, en qué es la vibración y cómo puedes tú hacer para conectar con la frecuencia exacta de tu deseo y como consecuencia poder cambiarlo. Ya hemos entendido que las acciones y el comportamiento tienen que cambiar, pero las acciones y el comportamiento nunca podrán cambiar hasta que tú no vibres con esa identidad de ti que ya vive esa realidad. Es decir, tú ahora mismo quieres forzar las acciones, pero esas acciones no se pueden forzar. Tienen que salir de forma natural cuando tú sientas que eres esa versión de ti que admiras y respetas. Por lo tanto, primero que nada, tenemos que entender que el mundo funciona por leyes universales. ¿Qué quiere decir las leyes universales? Son leyes que están por encima de tu creencia. Ejemplo, ley de gravedad. Dice que si yo cojo esto y lo suelto, cae. Por mucho que yo tenga una creencia de que esto no es así y que no va a caer, siempre va a acabar cayendo. ¿Por qué? Porque las leyes universales están por encima de tu creencia. Y las dos leyes universales que vamos a tocar en este vídeo, ¿vale? Es la ley de atracción y la ley de vibración, que son las dos importantes para hacer un cambio de realidad en tiempo récord, ¿vale? La ley de vibración dice que todo vibra y nada descansa. ¿Qué quiere decir? Que absolutamente todo lo que tú percibes con tus 5 sentidos está vibrando. Es decir, todo lo que ahora mismo parece sólido en realidad no es sólido, está vibrando. Esto te puede parecer una fumada, pero esto no es que me lo haya inventado yo. Recuerda que las leyes universales están por encima de tu creencia. O las utilizas para cambiar tu realidad, o por inercia actúas en el día a día sin saber que existen y experimentas siempre lo que no quieres. Por lo tanto, apréndelas, estúdialas, compréndelas y aplicas a tu realidad para que cambie. Si no, dime cómo yo he cambiado mi realidad en tan poco tiempo y cómo la cambio para mis clientes, entendiendo todo esto. Por lo tanto, presta atención. La ley de vibración dice que todo se mueve y que nada descansa, es decir, que todo está vibrando. Y que al estar todo vibrando, los resultados que queremos también vibran. El dinero que quieres vibra. Las relaciones que quieres atraer vibran. La marca personal de impacto que quieres vibra. El físico que quieres vibra. El sentimiento de plenitud y estabilidad mental emocional vibra. Absolutamente vibra. Todo vibra. Entonces, solo hay que conectar con esa vibración para que venga por añadidura. Ahora, ¿qué pasa? Que la vibración dice que cuando tú atraes, porque la vibración y la atracción tienen relación directa, cuando tú atraes es cuando tú a los pensamientos le combinas una emoción.
¿Cuál era tu problema ahora que habías entendido que los pensamientos crean tu realidad y estabas intentando, pues, dominar esos pensamientos, ¿no? Tener pensamientos abundantes, tener una actitud mental positiva, pensar con fe, ta, ta, ta. Estabas intentando todo eso y eso está muy bien. Pensabas en tu realidad deseada, te estabas viendo en posición de ese dinero, de esa marca personal de impacto, con relaciones brutales, con un físico ideal, siendo absolutamente independiente. Pensabas en todo eso. Pero ¿dónde venía el problema? Que la atracción no se produce para lo que tú piensas, se produce para lo que tú sientes. El sentimiento es lo que hay que intentar cambiar. El sentimiento es la vibración. Cuando se dice que tú vibras alto o vibras bajo, tiene relación directa con cómo tú te sientes. Si tú te sientes demasiado bien, con estados mentales abundantes, tú estás vibrando alto. Si tú te sientes escaso, estás vibrando bajo. Entonces es el sentimiento lo que hay que buscar cambiar y lo que tú ahora mismo no estabas cambiando. ¿Qué quiere decir el sentimiento? Es decir, ¿de qué está compuesto el sentimiento? De pensamiento más emoción. Es decir, tú piensas y a esos pensamientos les cargas una emocionalidad y a raíz de ese conjunto se forma el sentimiento. ¿Cuál era tu problema ahora mismo? Que pensabas en tu realidad deseada, pero tus emociones, que son lo importante para crear ese sentimiento, tus emociones eran de escasez. Pensabas en tu realidad deseada, pero ¿cómo te emocionalizabas? Tenías miedo, tenías temor, tenías angustia, tenías preocupación, tenías indecisión, duda, culpa, arrepentimiento, vergüenza. Tenías las emociones de la tabla de frecuencia más bajas. Entonces, a raíz de tu emocionalizarte así, ¿qué pasa? Que te sentías así. ¿Cómo te llevas sintiendo tú de aquí para atrás? De esa forma. Sintiéndote mal, te arrepentías, sentías culpa, frustración, angustia, vergüenza, miedo, temor. Sentías todo eso. Entonces, tú atraes a tu vida lo que sientes, no lo que deseas. Tú deseabas con el pensamiento muchas cosas, toda esa abundancia en cada una de las áreas. Pero ¿cómo te sentías? Te seguías sintiendo mal. Por lo tanto, seguías atrayendo a tu vida las mismas personas, los mismos lugares y las mismas oportunidades. Aquí tienes la respuesta a por qué tu realidad no cambia. Porque sigues intentando hacer un cambio de realidad sin cambiar la vibración. Es decir, te sigues sintiendo igual. E intentas, sintiéndote igual, hacer un cambio de realidad. No se puede. Porque tú atraes a tu vida lo que eres, no lo que deseas. Por mucho que tú desees muchas cosas, si tú no cambias quién tú eres, es decir, cómo tú te sientes, tú no vas a poder atraer cosas distintas. Yo, para hacer mi cambio de realidad, no solo tuve que pensar en todo lo que quería, que básicamente lo que yo quería era exactamente lo que ahora mismo tengo. Quería estar en forma, quería tener relaciones con gente que me incitara a crecer, quería tener una marca personal de gente que me escuchara, quería ganar dinero todos los meses con mi negocio online de mi pasión, de lo que me gustaba y quería tener clientes con resultados. Esto era exactamente lo que yo quería. Entonces, yo podía quererlo, pero si yo me seguía sintiendo como mi versión antigua, yo no iba a poder cambiar la realidad. Entonces, ¿qué hice? Yo a todo esto que pensaba materializar, todo esto que tenía en mi visión con el pensamiento, le combiné la emoción de sentirme como si ya fuera esa versión. Es decir, ¿qué hice? Combiné todos esos pensamientos con el sentimiento de ya ser esa versión de mí. Es decir, busqué sentirme como me sentiría si ya tuviera toda esa realidad. Si ya experimentara esa versión de mí. Entonces, yo busqué sentirme, cómo me sentiría si ya tuviera ese dinero. Cómo me sentiría si ya tuviera esa marca personal de impacto. Cómo me sentiría si ya tuviera clientes. Cómo me sentiría. Entonces, tienes que buscar eso. Cambiar el sentimiento, cómo tú te sientes, con qué versión de ti estás identificado. Tú ahora mismo deseas muchas cosas, pero sigues identificado con la misma versión de siempre. Por eso sigues atrayendo lo mismo, sigues teniendo las mismas acciones y los mismos comportamientos. Y como consecuencia, los mismos resultados. Entonces, ¿qué fue lo que busqué yo? Un cambio de sentimiento, porque eso es la vibración. Eso es cambiar la vibración. En vez de sentirme como me llevaba sintiendo toda la vida, busqué sentirme abundante. ¿Y qué quería decir sentirme abundante? Sentirme como me sentiría si ya tuviera todo eso. Si ya fuera esa versión de mí. No como si ya me diera los resultados, porque los resultados no están, son mentales. No como si ya tuviera los resultados, como si ya fuese esa versión de mí. Es decir, como si ya estuviera interpretando esa versión de mí. Entonces, cuando yo sentí por adelantado, porque mi realidad en 2023 seguía siendo igual, pero yo ya pensaba así, yo ya me sentía así, por eso con el paso del tiempo mi realidad fue cambiando.
Entonces, no puedes caer en la trampa de la realidad. Debes entender que lo que ahora mismo experimentas, tu dinero, tu salud, tus relaciones, todo lo que ahora mismo vives y experimentas y no te gusta, fue creado por tus pensamientos y emociones antiguas hasta el momento de hoy. Entonces, si tú ahora mismo dejas eso y lo entiendes y empiezas a, por adelantado, sentirte distinto, vas a cambiar la realidad. Pero si tú te vuelves a sentir igual a raíz de lo que estás viviendo, es que no has entendido nada. Por lo tanto, yo busqué sentirme como me sentiría si ya tuviera todo eso. Y a raíz de combinar el pensamiento más el sentimiento, ¿qué fue lo que provocó en mi realidad eso? Un cambio de comportamiento. Es decir, cuando yo sentí que ya era esa versión de mí, con impacto, con clientes, ganando dinero, con un físico ideal, cuando yo sentí todo eso a raíz de mantenerlo en la mente la mayor parte del tiempo, porque recuerda que todo lo que te mantienes en la mente la mayor parte del tiempo te lo terminas por creer, es decir, sientes que eso es una realidad, aunque ahora mismo no lo veas, sientes en la parte mental que eso es real. A raíz de yo sentirme distinto, ¿qué fue lo que hice yo? Actué desde esa identidad. Cuando yo sentí que podía ganar dinero, ¿qué fue lo que hice yo? Buscar de forma natural a esos clientes. Sentarme con esos clientes, buscar esas habilidades de ventas para producir las ventas. Lo hice de forma natural. ¿Por qué? Porque yo ya sentía que iba a ganar dinero de eso. Cuando yo también sentí que tenía una marca personal de impacto, ¿qué fue lo que yo hice con acciones, con comportamiento? Crear un canal de YouTube y hacer vídeos. ¿Por qué yo hice vídeos? Porque yo sentí que iba a tener ese canal de impacto. Si yo no lo hubiese sentido, no lo hubiese podido hacer. ¿Por qué yo precisamente fui al gimnasio y cuidé mi alimentación? Porque yo sentí como me sentiría con esa versión de mí, con ese físico. Entonces, como yo conecté vibracionalmente con eso, con sentimiento, yo actué desde esa identidad. ¿Cuál era tu problema ahora? Que buscabas cambiar la realidad, es decir, actuar de forma distinta, pero te seguías sintiendo igual. Seguías sintiéndote sin confianza, seguías sintiéndose sin esa versión de ti, seguías sintiendo que te faltaba de todo, seguías sintiendo escasez. Entonces, si tú sientes eso, no puedes actuar desde eso. Tienes que cambiar lo que sientes para cambiar lo que haces, para cambiar lo que tienes. El ser, hacer, tener, que muchas veces se ha hablado, quiere decir que cambies primero que nada lo que tú sientes que eres. Que te identifiques con otra versión de ti, que te repitas con el pensamiento, la afirmación y la recurrencia, la versión de ti que dice ser, para que te la termines por creer con el sentimiento, y una vez cambies el ser, vas a poder actuar de forma natural, de una forma distinta. Y después de eso ya es cuando tienes los resultados. Por lo tanto, vibrar alto, ¿qué significa? Significa dar por adelantado ese sentimiento de ya realizado, de certeza, de sentir que ya soy eso, aunque ahora mismo no lo perciba. Yo ya siento que soy eso. Porque si yo por adelantado siento que soy eso, yo voy a poder cambiar mi comportamiento y mis acciones en el día a día. Y cuando tú cambies tu comportamiento y acciones en el día a día y actúes como esa versión de ti que sientes que eres, tienes exactamente esa realidad que está en correspondencia. Porque recuerda que la realidad es correspondente. Es decir, tú experimentas en tu realidad lo que tú experimentas dentro. Lo que tú eres dentro es lo que expresas fuera. Tú ahora mismo quieres expresar cosas fuera distintas sin ser alguien distinto dentro. Ahí es donde está el problema. Tienes que cambiar dentro para que se refleje fuera. Entonces, cuando tú entiendes todo esto de cómo elevar tu vibración, cómo conectar con esa frecuencia, es cuando absolutamente todo cambia. Porque la frecuencia, ¿vale? En la frecuencia de esa versión de ti, de esa realidad deseada, se encuentran personas, lugares y oportunidades que te dan lo necesario para conseguir lo que tú deseas. Cuando yo vibré como esa versión de mí y actué desde ello, ¿qué pasó? Que atraje personas que estaban interesados en consumir mi consultoría. Entonces yo gané el dinero. ¿Qué pasó cuando yo me conecté con esa frecuencia tal? Que mi físico empezó a cambiar. ¿Qué pasó cuando yo empecé a crear ese contenido y a sentir que ya era una marca personal de impacto? Que empezaron a llegar las visitas. Entonces, todo llega cuando tú te mantienes en la frecuencia vibracionalmente de aquello que deseas, aunque tu realidad sea una mierda. Porque mi realidad también era una mierda. Yo tuve que crear vídeos cuando no tenía confianza ni sabía comunicar. Yo tuve que ir al gimnasio cuando estaba gordo. Yo tuve que buscar maneras de impactar al mundo cuando estaba en la universidad. Es decir, tu realidad no va a cambiar, pero tienes que por adelantado entender cómo funciona el proceso de creación y cómo se crea una nueva realidad para que te sientas de una forma distinta antes de tener eso, puedas actuar desde esa identidad y puedas cambiar tu realidad. Por lo tanto, si te das cuenta, no es un cambio de realidad, es un cambio de vibración. Y recuerda una cosa importante, todo esto que te acabo de comentar está muy bien, probablemente ahora mismo tengas mucha fe, tengas mucha certeza, hayas entendido muchísimas cosas, pero recuerda una cosa,
de nada sirve que yo te haya dicho todo esto si tú no sabes cómo aplicarlo. Entonces estoy seguro que ahora mismo tú tienes un cacao mental, en donde llevas meses ya escuchándome, donde has entendido ahora muchísimas cosas, pero la pregunta que tienes ahora es, vale, ¿cómo todo esto que me acaba de decir lo puedo aplicar a mi caso particular? ¿Lo puedo aplicar a mi vida? Porque recuerda que todo esto no tiene sentido si no se aplica a tu vida particular, porque tú lo que quieres no es vibrar alto, tú quieres tu cambio de realidad, tú quieres aprender a hacer un cambio de realidad real. Mucha gente se queda pensando que quiere lo espiritual. No, tú no quieres nada espiritual. Tú quieres un cambio de realidad. Tú quieres ese dinero, tú quieres ese físico, tú quieres esas relaciones, tú quieres esa estabilidad. Eso es lo que tú quieres. Entonces ahora tienes que aprender a aplicarlo en tu vida particular. Y para eso está mi consultoría, ¿vale? Para que des un paso más, no te quedes solo en este contenido gratis, porque con contenido gratis y viendo simplemente vídeos, déjame decirte una cosa, un spoiler, no vas a cambiar nada. Si solo sigues viendo estos vídeos pensando que tu realidad va a cambiar, no va a cambiar nada. Seguirás entendiendo muchas cosas y todo lo que tú quieras, pero nunca lo llevarás a la aplicación. Por lo tanto, nunca podrás cambiar la realidad, porque la realidad se cambia con aplicación, no con conocimiento. Para eso está mi consultoría. Para que yo, de forma concreta, en tu caso particular, te pueda decir todo lo que tienes que hacer. Aquí es donde acceden mis clientes y donde la gente con más resultados que se junta conmigo y que trabaja conmigo es donde se van a otro nivel. Porque yo, de forma particular, le digo todo lo que tienen que hacer. Porque tú no quieres espiritualidad de sofá, quieres espiritualidad aplicada. Quieres acción en el día a día para cambiar esa realidad. Entonces, eso es lo que te encuentras en mi consultoría. Básicamente, en mi consultoría trabajamos todo lo necesario para que tú despiertes ese potencial interno que sabes que tienes y que ahora mismo no estás pudiendo sacar, tú cambies tu realidad en tiempo récord y tú aprendas a llevar tu marca personal y fuera para empezar a generar tus primeros ingresos de tu pasión. Ya sea que tienes un conocimiento y no sabes cómo llevarlo a redes sociales, o ya sea que tienes una marca personal pero estás estancado. Por lo tanto, tienes que contactarme en el link de la descripción, tienes mi WhatsApp para poder darte acceso. Me hablas, me consultas, te paso el plan y empezamos hoy mismo. Tienes de todo para cambiar tu realidad. Lo que claro, yo te puedo decir todo lo que tienes que hacer, pero eres tú el que tiene que dar el paso. Yo no puedo hacerlo por ti. Por lo tanto, vete al link de la descripción, háblame por ahí por mi WhatsApp y te doy acceso. Importante también, dale like, suscríbete. Ponme por comentarios qué te ha parecido el vídeo. Si estás escuchándome en Spotify, te agradezco que me dejes 5 estrellas por ahí para que el Spotify, el YouTube, el contenido siga impactando y siga llegando a más gente y podamos resolver más vidas, podamos ayudar a más gente. Déjame 5 estrellas por ahí si estás en Spotify. Si me estás escuchando en Spotify, háblame a mi Instagram, que me puedes contactar por ahí, @cristiandomínguez.es, ¿vale? Y mándame por privado la palabra ahora para poder darte acceso por ahí también a la consultoría. Y amigos, lo más importante, nos vemos en la próxima. Chao, chao.